Buenas noches, jóvenes. Vaya y esperemos un momento hasta que se conecte el resto de sus compañeros. Buenas. Sí, buenas noches. No se olviden de poner sus dos apellidos y sus dos nombres y de marcar en el aula virtual. Entonces, esperemos a que se conecten todavía sus compañeros. Todavía faltan algunos. Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Un poquito lenta mi máquina. Y ahí está. Lenta mi computadora. Muy lenta.
Ya, hasta que se conecten sus compañeros, vamos a revisar. Vamos a revisar el aula virtual, aunque ya ustedes ya, me imagino que ya han de haber visto, pero de todas maneras no está de más. Aquí tenemos el aula virtual. Estamos ya en el segundo parcial desde la semana 9. Entonces en la semana 9 pues está la documentación de los requerimientos funcionales y no funcionales. Eh, Allí hay una tarea en grupo, ¿verdad? Y también hay un cuestionario que obviamente ese cuestionario aplica para el segundo parcial. También les he colocado el tema de la actuación en clase, ¿sí? Eh, y en la semana número 10, o sea, la semana pasada, les subí toda la documentación con respecto al alcance del sistema, tipos de usuarios, descripción de los módulos, arquitectura de hardware y software. Y hay un cuestionario que corresponde a la semana número 10, pero para hacer este cuestionario deben de haber leído, repasado, estudiado toda la documentación de acá, ¿no? En el caso de que tengan la buena costumbre de estudiar antes de dar la lección, ¿no? Entonces, aunque eso no es lección, eso es cuestionario. Y en la semana número 11, que creo que es la semana que viene, entonces en la semana número 11, le subí esta documentación de este lenguaje Z. Es una unidad que en la práctica, por lo menos yo no lo he visto desarrollar nunca en lenguaje Z, pero como está en el programa de estudio, lo hemos colocado allí. Tengo entendido que en el nuevo actualizado programa de estudio ya el lenguaje Z ya no ingresa, ¿no? Pero como está ahorita en el programa de estudio, también está allí. El- es un cuestionario pequeño realmente el de lenguaje Z, así que si revisan el documento, que no es un documento muy grande, y realizan el cuestionario, pues van a estar bien. Bien, regresándonos en el tiempo, en lo que es actuación en clase, quiero aclarar que probablemente la actuación en clase va a ser reemplazada por la nota del proyecto PIS, ¿sí? Entonces, la nota del proyecto PIS es la nota que va a reemplazar la actuación en clase y la lección. Eso es lo que yo creo, ¿no? Ahora, si ustedes quieren confirmar esta información, deben hablar con su tutor del proyecto PIS para que él les indique cuáles son las asignaturas que se complementan con el proyecto PIS. Como ustedes son de primero, es casi de seguro que análisis de sistemas es una de las materias en las cuales ustedes van a aplicar el proyecto PIS, ¿no? Por lo tanto, en mi caso en particular, la gestión práctica, yo la suelo reemplazar con los 2 puntos de la lección y el punto de actuación en clase. Y esos corresponden a 3 puntos de su promedio, los cuales equivalen, ¿verdad?, a la gestión práctica y que en este caso sería reemplazado por la nota del proyecto PIS. ¿Sí? Por lo tanto, aunque yo tengo aquí el rubro o el ítem de actuación en clase y que también les voy a poner la lección, ¿verdad? Pero esas notas seguramente serán reemplazadas por la nota del proyecto. En pocas palabras, podría ustedes decidir no hacerlo, no participar en clase y no hacerlo, porque esa nota finalmente será reemplazada. Pero por si acaso, porque uno nunca sabe qué puede ocurrir, ¿verdad? Si de alguna manera esta asignatura no forma parte de las materias que corresponden a su proyecto PIS, en ese caso estas notas de actuación en clase y de lección sí tendrían valor, ¿verdad? Y el valor que tendrían es el que ustedes saquen. Por lo tanto, y como para hacer ejercicio y no perder la costumbre, yo les recomendaría que traten de actuar en clase y que realicen la lección cuando la ponga. Como ustedes saben, la lección la suelo poner 1 o 2 semanas antes de que finalice el parcial y de paso les sirve para ensayar para el examen. Entonces, creo que está claro, ¿verdad? Las novedades con respecto al aula virtual.
No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda, inquietud, pregunta. Una consulta, profe, sobre lo que mencionó en la semana que es esta, el deber que usted dejó ahí o las que están ahí, ¿que es en grupo o es personal? Todos los deberes son en grupo y todos los cuestionarios son individuales, ¿sí? Y la actuación en clase también es individual. Entonces, pero ahí todas las tareas son en grupo. El cuestionario que está ahí es personal, entonces. Todos los cuestionarios son personales, no No, hay. pues ya, y sobre esto, el proyecto PIC, el que usted dijo, es el que abarca en las 6 materias, ¿verdad? Y yo recibí un documento y en el documento que yo recibí de mi curso donde yo soy tutor, solamente abarcaban las 3 materias principales. Y el curso del cual soy tutor también es de primero. Por lo tanto, yo creería que ustedes le van a aplicar la misma política y en este caso solo les cubriría esas 3 materias. Por eso les decía que por si acaso, ¿verdad? Para no confiarnos, lo mejor sería hacer como que damos la lección y como que actúan en clase por si acaso. Lo más probable es que lo que yo diga nunca se haga real, pero nunca está de más. Bueno, muchas gracias. Ya, listo entonces. Ya, eso de las materias tienen que consultar con su tutor. En periodos pasados fueron todas las materias, pero como yo les dije, yo en el correo que yo recibí solamente estaban las materias que era de lenguaje C, de introducción y de análisis de sistema. Por eso es que yo les digo que revisen con su tutor. Bueno, les comento que eh, ayer y hoy día tuve que ir a ese examen de transformar, ¿verdad? Fui como personal de apoyo y pasé ayer y hoy día allí. Entonces ahorita prácticamente he llegado y he aterrizado aquí a la computadora, ¿sí? Porque estuve allí toda la mañana, ¿no? No sé, ustedes creo que dieron un examen de similar, y- pero bueno, me tocó estar en esa gestión. Y por ese motivo, mi curso de la tarde, de análisis de sistemas de la tarde, no lo puedo atender, ¿verdad? Y ahora ustedes se van a adelantar. Por lo tanto, no me gustaría adelantarme mucho, ¿no? Porque con ellos perdí ayer y hoy día, entonces no quiero adelantarme mucho. Por lo tanto, si tienen preguntas, dudas, inquietudes, anécdotas, actuaciones en clase, sería buen momento de hacerlo, ¿no? O sea, la clase de hoy día, para no ir muy lejos y que no estar muy distante del otro paralelo. Bueno, según yo, nos habíamos quedado, ¿verdad? Aquí déjenme ver, estábamos en la descripción de los módulos, ¿ya? Y eh, estamos en este capítulo de aquí donde aprendíamos un poco a describir los módulos y dentro de la descripción de los módulos utilizábamos algunas herramientas y dentro de estas herramientas eh, nos permitían describir, ¿verdad?, el funcionamiento de los procesos mediante estas herramientas, como pueden ser el español estructurado, tablas y árboles de decisión, ¿verdad?, para poder plasmar de manera técnica ese funcionamiento de los procesos. Y a este funcionamiento de los procesos, en algunas ocasiones, o sea, dependiendo del contexto, se lo conoce como las reglas del negocio. Anteriormente había un modelo de desarrollo muy popular, que es el modelo de las 3 capas, donde estaba el front-end, ¿verdad? El back-end,
¿verdad? Y en medio estaban las reglas de negocio, ¿no? Y ese modelo era muy popular porque de alguna manera hacía independiente cada una de estas etapas y eso hacía que los mantenimientos y las modificaciones sean más fáciles, ¿no? El modelo de las tres capas de, de desarrollo. Ya, entonces nosotros habíamos visto las generalidades de las especificaciones de los procesos, por qué era importante poder hacer una buena especificación de los procesos, y básicamente esto era para no tener problemas con los desarrolladores. No necesariamente ustedes que están haciendo el levantamiento de la información son los que van a desarrollar, pero los desarrolladores, su equipo de desarrollo, tiene que tener bien clara la película y no se pueden desviar porque allí vienen las fallas de los proyectos. Y para esto de aquí, pues, era saludable tener buenas especificaciones de los procesos. Entonces, entre los problemas que se buscan evitar, pues está reducir la ambigüedad del proceso, es decir, que no se entienda de diferente manera el proceso y que se lo entienda como debe de ser. La obtención de una descripción, esto es para que el programador sepa lo que tiene que hacer y validar el sistema de diseño, ¿no? Para esto de aquí, nosotros tenemos que tener en claro cuáles son los elementos de entrada y las salidas que se van a producir. Y estos datos de entrada, ¿verdad? Que van a generar las salidas, tiene que estar descrito cuál va a ser el, llamémoslo el cálculo, ¿verdad? El procesamiento para generar la salida, ¿no? Entonces, estas cosas tienen que quedar claras. También hablamos del formato de especificación del proceso. Bueno, habíamos visto el nombre del proceso para poder identificarlo, el nombre del proceso, que generalmente siempre nosotros de aquí a partir en adelante y para el resto de nuestras vidas vamos a utilizar nombres descriptivos en cualquier cosa que hagamos. También una breve descripción de lo que logra el proceso. Esta es la parte que tiene que ver con documentar todo lo que hacemos y es lo que a los programadores no nos gusta hacer, pero una buena metodología siempre tiene una descripción de lo que se está haciendo. Entonces ya saben, si ustedes quieren diferenciarse de la gente no profesional, tienen que describir, ¿no? Tienen que hacer esa parte que no nos gusta, pero que esa es la diferencia entre hacer las cosas bien y las cosas mal. Bien, una lista de los flujos de entrada, eso es para saber qué datos se va a necesitar. También los nombres de los datos de la fórmula o la lógica, cómo se calculan, porque a veces hay procesos que hacen las cosas un poquito diferentes de otras, ¿no? Y también tenemos que utilizar ahí el diccionario de datos. Ya sabemos que el diccionario de datos nos ayuda a que todos hablemos el mismo idioma, mejora la comunicación y la consistencia, es decir, evita errores, que básicamente por eso utilizamos la técnica, para evitar errores. 5, tenemos los flujos de datos de salida, es decir, lo que queremos obtener después del proceso. Estos de aquí utilizan los mismos nombres que se utilizan en el diagrama de flujo y en la definición de los datos, ¿no? Tanto las entradas como las salidas tienen que estar en el diccionario de datos y también en los diagramas que utilicemos. Debemos de utilizar los mismos nombres justamente para evitar las ambigüedades. Entonces, todo esto ya lo habíamos visto, ahorita simplemente estamos repasando. ¿Qué más? Una descripción lógica del proceso. Entonces, esto es para entender cómo funciona el proceso. Le va a servir mucho al programador para entender cuál es el proceso. Y aquí también, o la manera como se hace el proceso, vendría a ser las reglas del negocio, ¿verdad? Entonces, si queremos saber cuáles son las reglas del negocio, con la descripción del proceso podemos entenderla, ¿verdad? Y también aquí mismo, en la descripción del proceso, podemos entender de repente alguna política de la organización. Por ejemplo, la pantalla calcula el total de intereses del préstamo, ¿verdad? A la tasa de interés más alta vigente al momento de generar el crédito. Entonces, ahí tenemos una regla de negocio y por ahí mismo nos pueden poner una excepción.
Y los créditos solo se dan a partir de 3 meses. Entonces, miren, ahí hay otra regla de negocio en forma de restricción. Entonces, solamente los créditos los podemos dar a 3 meses, ¿no? Entonces, eso es lo que va a guiar al programador a saber lo que tiene que saber, ¿no? Ya, dice aquí que los formatos de reglas de negocio más comunes son la definición de los términos de los negocios que están acompañados con su descriptivo concepto, ¿verdad? Y obviamente, si dice que el sueldo del empleado es el total de los ingresos menos todos los egresos, entonces así lo entendemos porque está allí en el diccionario de datos. Dice condiciones y acciones de los negocios, o sea, condiciones, por ejemplo, doy créditos a partir del tercer mes, acciones de los negocios, aplico la tasa de interés más alta del momento, entonces ahí son parte de las reglas del negocio. Restricciones de integridad de datos, eso ya es un poquito más técnico, con respecto a lo que se permite y lo que no se permite. Por ejemplo, yo puedo decir que no se permite un nombre de cliente en blanco, entonces esa sería una restricción de integridad de datos. Derivaciones matemáticas y funcionales, entonces ahí yo, por ejemplo, puedo decir, bueno, el sistema va a aceptar un sueldo de máximo $3,000, entonces yo ya estoy poniendo sus topes, ¿verdad? Inferencias lógicas, por ejemplo, ¿qué pasa si el cliente quiere pagar su deuda pero con abonos y no el total de su deuda? Entonces ahí yo tengo que describir si el sistema puede aceptar eso o no puede aceptar eso. Yo les aconsejo que mientras más flexible sea el sistema, va a ser mejor, ¿sí? Traten de hacerlo parametrizado y flexible porque hoy día dicen que no quieren y mañana dicen que sí quieren. Entonces hay que tratar de que el sistema sea flexible, ¿verdad? Relaciones entre los hechos acerca de la empresa, entonces eso es básicamente para saber qué datos se va a almacenar en la base de datos. Ya, y en el formato de especificaciones del proceso también nos indica que si el proceso está muy pesado como para hacer una descripción lógica, utilizando lo que es el español estructurado, ¿verdad? Podemos nosotros realizar otras herramientas, utilizar otras herramientas como es la tabla o árbol de decisión que permiten describir el proceso de una manera lógica, ¿verdad? Y, digamos, gráficamente, ¿no? Y a veces gráficamente se entiende mejor que hablado, porque muchas letras como que puede ser pesado de leer, ¿no? Bien, finalmente el formato de especificación del proceso también tiene que tener un área donde va a describir eh, todas las partes que no han quedado claras, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque eso va a tener que llevar el proceso y en algún momento tiene que aclararse. Entonces, esas partes que no están claras más adelante se pueden hacer consultorías con expertos o se puede deliberar en reuniones. A veces se hacen reuniones donde participan todas las cabezas de los departamentos y dicen, bueno, tengo este problema, ¿qué hago? ¿Le damos el crédito o no le damos el crédito? Entonces allí deciden o toman decisiones. Ese tipo de decisiones que son de los negocios, ustedes como programadores, ustedes como analistas y programadores, ese tipo de decisiones que son de las reglas del negocio, ustedes las pueden sugerir, ¿sí? Ustedes pueden sugerir que les parece que mejor sería de esta manera, pero quien las aprueba, quien dice cómo se debe hacer, es el mismo cliente, ¿no? Entonces, eso allí ustedes no pueden hacer, no pueden suponer que así funciona el negocio, deben de tenerlo bien especificado de cómo funciona un proceso, porque eso les puede traer problemas el día de mañana, ¿no? Eh, por ejemplo, yo una vez descubrí en una empresa grande, en una empresa, eh, bueno, ya la empresa no existe, así que creo que sí lo puedo decir. Una empresa que vendía carros, ¿verdad? La empresa que vendía carros aplicaba el descuento después de la facturación. Y yo cuando descubrí esto, yo fui donde la gerencia y dije, oiga, es que el sistema está aplicando descuento después de la facturación.
parece algo que no tiene impacto, pero miren, si usted vende un carro, digamos que en $100,000, ¿verdad? En ese momento creo que era el 10% del IVA. Entonces, de $100,000, ¿verdad? Usted tiene que pagar, si es el 10%, tiene que pagar $10,000 de IVA, ¿sí? Entonces, es bastante. Pero resulta que acá facturaban, ¿verdad? Entonces, una vez que se factura, la ley dice que tiene que pagar pues el tributo del gobierno. Entonces, usted paga, tiene que pagar los $10,000. Pero ¿qué hacen acá? ¿Verdad? Los $110,000, que era el total de la factura, le aplicaban un descuento y digamos que le aplicaban un descuento del 5%, ¿verdad? Entonces, de los $110,000, solamente el cliente pagaba 105,000, porque aplicado el descuento del 5% era más o menos de 5,000, ¿sí? ¿Qué sucede? Que contablemente, si yo tengo una factura de $110,000, al gobierno le corresponden $10,000, ¿verdad? Y si yo al cliente solo le cobro $105,000, quiere decir que los $5,000 que no le cobré al cliente, pero que sí lo tengo que pagar al fisco, ¿verdad? Lo está asumiendo la compañía. Entonces, la compañía, cuando vendía, estaba pagándoles el IVA o una parte del IVA a los clientes. Entonces, se estaba perjudicando porque si yo aplicaba el descuento antes de vender, digamos que el carro valga $100,000, yo le hago el descuento del 5%, entonces el carro salía a $95,000 y más el IVA más o menos saldría por unos 7,500. ¿Sí? En total el carro saldría, el total a pagar para el cliente sería casi lo mismo, $105,000. ¿Sí? Pero yo ya no pago los 5,000 al gobierno, ¿no? Porque hice el descuento antes de facturar, ¿sí? Entonces, allí se está perjudicando a la compañía, pero yo fui a preguntarle al gerente de ventas, le dije de esa novedad y le dije como para corregir, para pedir el cambio, y ellos dijeron que no, que se quede así. Y yo ahí ya no pregunté más, no sé qué chanchullo habría por detrás, en esa época a veces se hacían chanchullos en las gerencias, ¿verdad? Entonces no sé qué chanchullo habría por allí, pero no lo quisieron arreglar, ¿sí? Entonces, imagínense que yo hubiera tomado la decisión de arreglarlo o algo así, ¿no? En todo caso, yo cumplí con mi parte, que era de informar, ¿sí? Por lo tanto, ustedes así también, cuando ustedes estén en el proceso de desarrollo, ustedes pueden sugerir cómo deberían hacer. A no ser que el proceso sea muy técnico y que dependa únicamente de su expertise, ustedes deciden. Pero si es algo que tiene que ver con un proceso del negocio en el cual ustedes no son máster del negocio, no les va a tocar a otra que ir a preguntarle al dueño si lo que ustedes van a hacer está correcto y que los apruebe, y cada que ustedes consigan algo de la gerencia, de un usuario, de un gerente, de lo que sea, siempre lleven un documento, ¿verdad? Por ejemplo, pueden llevar la misma especificación del proceso y ahí en la especificación del proceso decir, el cliente dijo que deje el descuento después de calcular el IVA. Y ustedes le ponen allí, fírmeme aquí, porque es algo que están solicitando. Entonces, de esa manera usted se lava las manos. Si usted no lo hace así, los clientes, los dueños y las personas más respetuosas le van a decir, yo nunca dije eso, y usted va a quedar como único culpable, ¿sí? Entonces, siempre lleve su documento donde le firmen qué cambio va a hacer. Habíamos visto ya el formato de especificaciones, ¿verdad? Donde aquí estaba el formato, aquí está la numeración, el nombre descriptivo, la descripción del proceso, aquí están los flujos de entrada, o sea, lo que se necesita para de entrada, los flujos de salida, o sea, lo que se desea obtener. Aquí está el tipo de proceso en línea, por lotes, manual. En línea es que lo hace en tiempo real, o sea, en ese momento. Por lotes quiere decir que los acumula y los hace de noche, como los procesos que hacen los bancos. Y manual quiere decir que usted coge en el papel, suma, calcula, resta, pone un número y ahí continúa con la computadora. Es decir, que la computadora no
mete mano en ese proceso, ¿no? Y por aquí está la lógica del proceso. Como ustedes pueden ver, aquí han utilizado una especie de español estructurado, o en este caso de inglés estructurado, porque hay unas palabras en inglés, ¿verdad? Entonces aquí describen cómo es el proceso y tiene estas condiciones. Y por acá también dice referir a, aquí ponen el nombre del diagrama a que refieren, y pueden poner un español estructurado, tabla de decisión o árbol de decisión, según corresponda en el caso de que no alcance el espacio. Cuestiones a resolver, aquí ustedes ponen lo que faltó por resolver. Entonces este sería el modelo de un documento de especificaciones del proceso. Esto es importante, ¿para quién? ¿Para quién creen ustedes que es importante este documento? ¿Para ustedes que lo han hecho? ¿Para el cliente? ¿Para quién? Para nosotros. Para ustedes, pero si usted es el analista de sistema que hace el documento, Eso no le, certifica, ¿perdón? eso certifica lo que yo voy a hacer. Por Sí, si acaso, como estoy delante de claro, o sea, a usted le conviene como su soporte, pero para trabajarlo, ¿quién trabajaría con este documento? ¿Quiénes creen ustedes que necesitan este documento? El programador y el analista. Más el programador. El programador, el que va a desarrollar, él necesita este documento. El analista lo necesita, como bien dijo su compañero, como soporte, ¿sí? Pero el desarrollador es el que con esto va a construir la ventana. Entonces, ese es para el analista. Bien. Y creo que nos habíamos quedado hasta aquí. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito del español estructurado. No es nada del otro mundo. Dice, dice aquí, cuando el proceso involucra fórmulas o interacciones, o cuando las decisiones estructuradas no son complejas, ¿verdad? Aquí lo más apropiado es utilizar el español estructurado. El español estructurado, dice, se basa en lógica estructurada, instrucciones organizadas en procedimientos anidados o agrupados, y instrucciones en español simples, tales como sumar, multiplicar, mover, ¿verdad? El problema descrito se puede transformar en español estructurado si ponemos las reglas de decisión en secuencia apropiada y utilizamos la convención de instrucciones is, then, else a lo largo del proceso, ¿no? Entonces, hemos visto que si el proceso no es muy pesado, es sencillo, podemos utilizar el español estructurado para poner la lógica del proceso aquí. ¿Cómo escribir el español estructurado? Para eso podemos tener en cuenta las siguientes convenciones. Expresar toda lógica en términos de estos 4 tipos de estructuras, ¿no? Básicamente son las estructuras básicas de programación, pero en español, ¿no? Entonces tenemos estructuras secuenciales, es decir, ponemos el problema, la lógica del proceso de manera secuencial. Estructuras de decisión. Si hay un camino de decisión, nosotros utilizamos una estructura de decisión. Estructura de casos o interacciones, ¿no? Entonces, si hay varias alternativas, podemos utilizar una estructura de casos, ¿verdad? O si hay un proceso repetitivo, ¿verdad? Lo que se conoce como un bucle, entonces utilizamos estructuras interactivas, ¿no? Bueno, para seguir con el español estructurado debemos de poner las palabras en mayúscula, las palabras que denotan estructura, y esas palabras son como is, then, else, do. Esto aquí está en inglés, ustedes si gustan lo podrían poner en español. También tenemos las palabras do while, do until, ¿verdad? Y perform. El perform no lo he utilizado mucho, que yo me recuerde, ¿sí? Pero las otras son estructuras de interacción que pueden utilizar para expresar su proceso. También, al igual que en la programación, y para que sea más legible, se pueden aplicar sangría a los bloques de instrucciones para de alguna manera mostrar la jerarquía y también los anidamientos, ¿no? Entonces, las sangrías que nosotros utilizamos tanto al programar como en los algoritmos y en los lenguajes estructurados, no sirven tanto para los compiladores, sino que es una especie de ayuda visual
para los programadores, para lo que estamos observando, entender de manera más rápida la lógica. Ya, dice aquí, cuando haya palabras o frases definidas en un diccionario de datos, ¿verdad? Estas palabras van subrayadas para indicar que tienen un significado especializado y reservado, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo pongo sueldo neto, y ese sueldo neto está en el diccionario de datos donde es todos los ingresos menos todos los egresos, entonces esa palabra va subrayada para indicar que podemos encontrar su definición en el diccionario de datos. Entonces, serían, ¿verdad?, las convenciones al utilizar el español estructurado, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta cuando utilicemos los términos y, u, o, ¿verdad? Porque el i y el lo pueden crear confusiones, por ejemplo, cuando se trata de combinaciones como mayor que y menor que o igual que. Entonces, esto podría confundirse y también en las relaciones de igualdad. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con estos términos, ¿verdad? Por ejemplo, A y B significa tanto como A, como B, y A o B significa que puede ser A o que puede ser B, pero no ambas, ¿no? Entonces, aquí el programador, si ustedes no lo especifican bien, podría no confundirse, sino que podría malinterpretado, pero por un error de estar mal escrito el español estructurado, ¿no? Entonces, al igual que en programación no es lo mismo A and B que A or B, ¿verdad? Aquí tampoco no es lo mismo, ¿no? Básicamente esto es como programar sin lenguaje de programación. Bien. A ver cómo vamos. Bien, aquí vamos a ver unos ejemplos, ¿verdad?, de lógica expresadas en estructuras secuenciales. Y aquí también hace mención de estructuras de decisión y una estructura de casos y una interacción. Entonces aquí tenemos algunos casos, ¿no? Entonces aquí tenemos en español estructurado, tenemos una estructura secuencial, ¿verdad? Con un bloque de instrucciones en la que no ocurre verificación. Esto es una estructura secuencial donde vamos paso a paso. Entonces tenemos acción A, acción B, acción C. Si ustedes se dan cuenta, va acción 1, acción 2, acción 3. Esto va de manera secuencial. Aquí es imposible perderse, ¿no? Bien, por acá tenemos una estructura de decisión, ¿verdad? Entonces aquí la narrativa dice, si una condición es verdadera, completar las siguientes instrucciones. En caso contrario, ir al else. ¿Sí? Aquí está descrito, ya llevado al español estructurado, sería algo así, como con palabras ya, con palabras reservadas, ¿no? Y en inglés, is, condición A, es verdadera, then, implementar acción A, else, implementar acción B, en is, termina la estructura condicional. Si ustedes se dan cuenta, esto prácticamente es lo mismo que hacemos para programar, ¿sí? Pero, como lo estamos haciendo en papel, este simplemente es un español estructurado. Bien, por acá tenemos otra descripción de cómo se utilizan los casos. Dice, un tipo especial de estructura de decisión en la que los casos son mutuamente excluyentes. Si ocurre uno, los otros no pueden ocurrir, ¿no? Entonces aquí tenemos, si número de caso es 1, implementar acción 1. El if, número de caso es 2, implementar acción 2. El if, número de caso es 3, implementar acción 3. El is, número de casos es 4, implementar acción 4. Y finalmente en if, para indicar que se termina la estructura de control. En este caso, una estructura de decisión, ¿sí? Entonces, esa sería la manera de implementarlo en español estructurado. Y finalmente tenemos una interacción, ¿verdad? Estos son bloques de instrucciones que se repiten hasta terminar. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la palabra reservada do while, ¿verdad? Do while significa hacer mientras. Entonces, hacer mientras haya cliente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Mientras haya cliente, la acción 1, ¿verdad? Y aquí termina la estructura de control,
que con en do, ¿no? Aquí, a veces, en acción 1 hubieran puesto una sangría hacia adentro para indicar que acción 1 está dentro del bucle do while. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esos ejemplos que están allí en la pantalla. Ya, recuerden ustedes que yo en algún momento, en alguna parte les he de mandar a hacer algo de esto de aquí. Así que pregunten ahora para que después sepan qué hacer. ¿No? Prácticamente es una programación en español estructurado, incluso está en inglés, pero es válido también hacerlo en español. Si ustedes quieren hacer, si condición 1 es verdadera, entonces implementar acción 1. Caso contrario, implementar acción 2. Termina el sí. Entonces, también lo pueden hacer en español. ¿Sí? No hay problema. Lo importante es que se entienda y que no existan malas interpretaciones. Bien, dice, español estructurado para sistema de procesamiento de reclamaciones médicas. Los elementos subrayados indican que se definieron los términos en el diccionario de datos. Entonces, aquí tenemos ya un español estructurado implementado en un sistema de citas médicas que ya vimos un ejemplo anteriormente. Entonces, mira, aquí dice undo while, ¿no? Esto se lee hacer mientras. ¿Cuál es la condición? Mientras haya reclamaciones restantes, sí, está en español, pero reclamaciones en el diccionario de datos está lo que significa reclamación. Entonces, si yo tengo alguna duda, voy al diccionario de datos. ¿Y qué es lo que voy a hacer mientras haya reclamaciones? Ya, lo primero que voy a hacer es preguntar si el solicitante, y está definido en el diccionario de datos, no ha presentado una reclamación. ¿Sí? Si no ha presentado, si esto es verdadero, entonces se debe establecer un nuevo registro de solicitante. ¿Sí? Y eso también está subrayado, o sea que está definido. Y en caso contrario, continuar, ¿verdad? O sea, caso contrario, no hace nada y continúa. Luego dice, agregar reclamación a AAF, ¿no? Eso me imagino que debe ser como una especie de registro. ¿Sí? Entonces se arregla la reclamación a la reclamación AAF, ¿verdad? Aquí tenemos que estar un poquito más empapados, ir al diccionario de datos a ver cuál es la reclamación AAF. Bien, una vez que se hace eso, dice, si el solicitante tiene plan de póliza A, entonces, y ahí vuelvo a preguntar, si el deducible de 100 no se ha cumplido, entonces restar el deducible no cumplido a la reclamación. ¿Sí? Y luego actualizar el deducible. Caso contrario, continuar. Y ahí termina el sí del solicitante. Y después de eso dice restar copago, me imagino que debe ser comisión de pago, 40% de reclamación a reclamación. Y luego tenemos que, si la póliza no es la A, venimos por acá. Caso contrario, si el solicitante tiene un plan de póliza B, ¿verdad? Y ahí preguntamos, dentro de eso, si el deducible de $50 no se ha cumplido, entonces restar deducible no cumplido a reclamación, ¿verdad? Y luego procedemos a actualizar el deducible, ¿verdad? Después termina el else, ¿verdad? El else es de la póliza B, en el else debemos de continuar, y termina el en is, ¿verdad? Y finalmente resta código de pago de 60% de reclamación a reclamación. Y luego, caso contrario, continúa, ¿verdad? Este else va amarrado con, me parece que es con el if, ¿sí? Porque están en la misma. De allí la importancia de la sangría, para saber cuál es el inicio y cuál es el final. En ese else dice escribir mensaje de error en el plan, es decir, que no es ni plan A ni plan B. Aquí tenemos un en sí o un es in, me imagino que es este, que cierra el del solicitante el plan A, recién se cierra por acá. Aquí hay algunos if anidados, es decir, una condición de pregunta dentro de otra condición de pregunta. Luego de que se cierra, ¿verdad? Tenemos una nueva pregunta que dice, si reclamación es mayor que 0,
¿sí? Entonces, imprime el cheque, ¿verdad? Y de ahí termina la pregunta. Luego dice imprimir resumen para solicitante, actualizar cuentas y termina el endu. O sea, eso hace por cada una de las reclamaciones, ¿no? Por la sangría, porque parece que alguna sangría está mal aplicada aquí, yo por aquí como que me perdí un poquito, pero por la sangría. Pero más o menos la lógica de este proceso es atender todas las reclamaciones, ¿verdad? Verificar si las reclamaciones caen en la póliza A o en la póliza I. Si caen en la póliza A, tiene que restar el deducible si es que no se ha cumplido, ¿verdad? Y de ahí continúa con el cálculo. Si que en la póliza B tiene que restar el deducible si no se ha cumplido, ¿verdad? Y si no es ni A ni B, entonces manda un mensaje de error y finalmente imprime el resumen para el solicitante. Entonces, esta es la lógica del proceso. No sé si a ustedes les pareció difícil, ¿verdad? Yo no lo entiendo al 100%, como les digo, por la integración, pero se entiende lo que está haciendo. Yo creo que con un poquito más de tiempo yo la podría interpretar para desarrollar un programa que haga eso allí. Pero ya les cuento que ya tengo un buen tiempo que no programo y ya como que ya no me está gustando el programa. Más que nada porque no tengo un lenguaje que domine, que sea actual. Entonces, lo que yo hago ahorita no tiene mucho sentido. Ya, pero ustedes, como ustedes están con las nuevas herramientas, a ustedes sí les va a gustar. Bien, hemos estado hablando del diccionario de datos. Entonces, vamos a ver un poquito del diccionario de datos y las especificaciones de los procesos. Bien, aquí estamos viendo un principio del desarrollo de lenguajes de computadora, donde hay un teorema que dice que todo programa de computadora se puede construir utilizando tres instrucciones básicas, ¿no? Que son de secuencia, o sea, instrucciones secuenciales, de selección, ¿verdad? Bifurcaciones e interacción, que son repeticiones o ciclos, ¿no? Entonces, con esas tres instrucciones básicas, nosotros podemos desarrollar cualquier solución a cualquier problema, o por lo menos al 95% de los problemas del mundo. Y aquí también se menciona el diccionario de datos, el cual va a indicar cómo se deben de incluir cómo se deben incluir los datos en estas construcciones. Normalmente estas de aquí se utilizan eh, para construir estructuras de procesamiento de datos, ¿no? Entonces, el diccionario de datos nos va a indicar o nos va a ayudar cómo construir estas estructuras utilizando los datos que intervienen en el proceso. Bien, para poder hacer o utilizar un buen lenguaje estructurado, ¿verdad? Vamos en muchos casos, incluso para que sea legible, vamos a necesitar utilizar paréntesis, ¿verdad? Corchetes en algunos casos y las correspondientes instrucciones is, then, else, ¿verdad? Para poder especificar los procesos, ¿no? Entonces, ese is, then, else en mayúsculas, pues son palabras reservadas y también es válido utilizar paréntesis o corchetes. Bien, aquí tenemos la estructura de datos para un estado de cuenta de un envío. Más adelante creo que cuando veamos diagramas relacionales vamos a aprender un poquito más sobre esto de aquí, pero básicamente tenemos que un estado de cuenta de envío, ¿verdad? Va a tener un número de pedido, una fecha de pedido, un nombre de cliente, un nombre de cliente, una dirección de cliente, líneas de artículo, ¿verdad? Líneas de artículo, estas pueden ser varias, número de artículos, total de mercadería, impuestos, envío y manejo, total de pedido, ¿no? Entonces, aquí tenemos los simbolitos, unos simbolitos que nos dan una especie de atributos con respecto a esos datos que están allí. Y los
corchetes y las llaves nos van a indicar si estos datos que están allí son obligatorios o pueden ser opcionales. Bien, por acá tenemos otra estructura que es el nombre del cliente. Entonces el nombre del cliente va a tener el primer nombre del cliente, va a tener la inicial o el segundo nombre del cliente. Como ustedes se dan cuenta, está entre paréntesis, es decir que esto podría ser opcional, y va a tener el apellido paterno, ¿no? Entonces estos son los datos para formar el nombre del cliente. También va a tener una dirección, y esta dirección se va a descomponer en calle, departamento, que es opcional, ciudad, estado, ¿verdad? El CP, no sé qué será, expansión del CP, es la expansión del primer CP, pero no sé qué será. Podría ser tal vez capital, ¿sí? No sé. Y por acá país, que también está como opcional, ¿no? Y más abajo tenemos otra estructura que es líneas de artículos de pedido. No sé si lo vieron por acá, líneas de artículos de pedidos entre llaves. Entonces aquí lo que indica es que este es un, llamémoslo campo, nos estamos adelantando un poquito. Este es un campo que va a tener, que va a poder tener más de un dato. O sea, es algo así como que es un multicampo, que va a tener muchos datos allí, ¿no? Y esa línea de artículos va a tener a su vez el número de artículos, la cantidad ordenada, la cantidad pendiente, la descripción del artículo, la descripción del tamaño, la descripción del color, el precio unitario y un monto extendido. Entonces, estos son los atributos, ¿verdad? De esta estructura. Entonces, esto sería una estructura de datos y básicamente a partir de esto aquí se crea la base de datos. Ya dice español estructurado para crear el estado de cuenta de envío. Entonces veamos qué tenemos aquí. Aquí dice aplica el formato de estado de cuenta de envío. Una vez que haya aplicado el formato a cada línea del estado de cuenta, escriba la línea de envío. Si ustedes se dan cuenta, aquí está enumerado, es decir que se trabaja con secuencia, ¿verdad? Aquí se utilizan otras palabras reservadas como get. Get, que en español significa obtener. Es decir que básicamente lo que describe este proceso es que se va a obtener el registro del pedido, ¿no? Si yo tengo el get, yo entiendo que esto va a ser una entrada de datos del sistema. Por acá tengo get, registro del cliente, entonces lo que sé es que voy a tener los datos del cliente. Si me voy arriba, bueno, aquí está como nombre del cliente. Ya. Entonces obtengo el registro del pedido, el registro del cliente y luego dice mover. Es decir, estoy dando una orden. Dice mover el número del pedido al estado de cuenta del envío. Luego dice mover la fecha del pedido al estado de cuenta del envío. Luego dice mover el número de cliente al estado de cuenta del envío, ¿no? Entonces aquí he hecho algunos movimientos. Ustedes podrían utilizar la otra palabra como asignar o, o, o hacer igual. No sé, depende de cómo a ustedes se les haga más fácil de entender. Luego tenemos un do. Do significa hacer, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? Hay que aplicar el formato del nombre del cliente, dejar solo un espacio entre el primer y el segundo nombre y el apellido, ¿verdad? Luego hay que hacer otra cosa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que aplicar el formato de la línea de dirección al cliente. Luego en la línea número 8 dice un do while. Eso quiere decir que vamos a repetir. Vamos a repetir mientras haya artículos en el pedido. Aquí esto es una, del 1 al 7 es una estructura secuencial. El número 8 es una estructura repetitiva. En esa estructura repetitiva, dentro de esa estructura repetitiva, que comprende desde la línea 8 hasta la línea 17, ¿verdad? Y me doy cuenta por la interacción. Aquí sí está todo bien bonito e enterado, y por eso es mucho más fácil de leer. Vamos a leer todos los artículos del pedido, ¿no? ¿Qué vamos a hacer primero? Primero vamos a utilizar un get, registro del artículo, es decir, que vamos a obtener el registro del artículo. Es algo así como leer la entrada. En este caso yo me atrevería a decir que la entrada es mediante una lectura de un archivo, porque no creo que se quiera leer desde el teclado esta de aquí. Luego tenemos un do. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar el formato a la línea del artículo. Luego tenemos un cálculo que dice multiplicar precio unitario por cantidad ordenada para obtener el monto extendido.
Ya. Luego tenemos más abajo mover monto extendido a línea de artículos del pedido. Si ustedes se dan cuenta, los nombres están subrayados, es decir, que están en el diccionario de datos. Están utilizando los mismos nombres del diccionario de datos. Luego, más abajo tenemos sumar monto extendido a total de mercadería. Y finalmente pregunta, hay una estructura condicional. En la línea 14 dice, si la cantidad pendiente es mayor a 0, ¿verdad? O sea que si hay pendientes, entonces mover cantidad pendiente a líneas de artículos del pedido. ¿Sí? Ahí termina el si con el en if, ¿verdad? Y luego termina el endus, es decir que todo esto hace aquí para todos los registros de artículos que estén allí, ¿no? Se repite para cada uno de los artículos del pedido. Una vez que termina, dice mueve el total de mercadería a estado de cuenta del envío, a ambos campos del diccionario de datos, luego mueve 0 a impuestos, y luego pregunta, si el estado es igual a CT, y no sé lo que significa CT, ¿verdad? Habría que tenerlo un poquito más claro, pero si el estado dice que es igual a CT, ¿verdad? No sé, puede ser contado, no sé qué puede significar, dice. Entonces, multiplicar total de mercadería por tasa de impuestos para obtener el impuesto. CT podría ser si es un cliente que paga TAS. Si cliente TAS podría ser, porque calcula el impuesto. Entonces, lo único que se me ocurre es que si es un cliente que paga impuestos, ahí se le calcula. Luego dice mover impuesto estado de cuenta de envío. Luego dice calcular, ¿verdad? Envío y manejo. Entonces ahí hace un cálculo de lo que se va a gastar por el envío y manejo. Luego dice mover envío y manejo a estado de cuenta de envío. Luego dice sumar total mercadería, impuestos, envío y manejo para obtener el total del pedido. Y luego dice mover total del pedido a estado de cuenta del envío, ¿no? Entonces, en pocas palabras, aquí se calcula el total del estado de cuenta de ese cliente y de su pedido y con todos sus ítems. Y esa es la lógica de este español estructurado. No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta con respecto a eso de allí. Esto, ustedes van a hacer uno de estos, así que por eso les pregunto. Ingeniero, ¿de qué manera se nos podría hacer un poquito más sencillo el aprendernos cada una de las palabras? Porque es como que al principio, a mí, al principio se me dificulta el significado porque Las hay palabras en cosas que inglés. como, exacto, se me cruzan un poco. Se le hace muy sencillo de dos maneras, o de tres maneras, sí, pero no se vaya a enojar. La primera manera es en el curso de inglés que ustedes están, en paralelo. Entonces allí les dan todas estas palabras y ahí ustedes ya saben el significado. Ese es punto número uno. Punto número dos, se le hace fácil si usted conoce un lenguaje de programación. Todas estas palabras aquí son las típicas de cualquier lenguaje de programación. En cualquier lenguaje de programación usted va a tener el do while, va a tener el do, el in if, el is, el en, el else, el do while. Muy probablemente para cuando ya pase un año, todas estas palabras les van a ser muy familiares porque están en todos los lenguajes de programación. Y el último punto, el tercer punto, sería estudiándolos, ¿no? O sea, estudiándolos desde aquí, no desde inglés, no desde programación, sino desde aquí. Ahora, mi recomendación que yo les doy, háganlo en español, es válido, porque aquí dice español estructurado. Entonces, lo único que ustedes tienen que hacer aquí es obtener registro de pedido, ¿verdad? Aquí en mover, si, donde dice mover, si está en español, ¿verdad? Aquí, en vez de do, pónganle hacer. Aquí, en vez de do while, pónganle repetir. Repetir mientras, ¿verdad? Aquí en get, pónganle obtener. Aquí sí está en español, multiplicar, ¿verdad? Mover, sumar. Aquí en vez de if, póngale sí, pero póngaselo así mismo en mayúscula. Si tal cosa, entonces se lo pone en mayúscula. Caso contrario, se lo pone en mayúscula. Fin, sí. Entonces, ahorita tal vez ustedes, como no están familiarizados, se les va a hacer difícil, pero después va a ser el pan nuestro de cada día. Se les va a hacer fácil porque, como les digo, esto está en cualquier lenguaje de programación, van a ver esas palabras. Y
Esto de aquí no necesitan aprendérselo de memoria, ni es obligación usar las palabras, pueden utilizar el propio español. Lo que sí es respetar las reglas de poner el español en mayúscula, poner las palabras subrayadas que están en el diccionario de datos, respetar la lógica y la sangría. Eso sí tendrían que hacer. Pero si ustedes en programación ya han visto algoritmos y pseudocódigos, prácticamente este es igualito que el algoritmo que el pseudocódigo. ¿Sí? Es idéntico. Y tienen la libertad que como es español, aquí por sintaxis no los van a fusilar. Espero que le haya aclarado las dudas y espero que no se haya molestado por las respuestas, pero así sería la forma de aprenderse estas palabras. No, ingeniero, todo claro, gracias. Ya, entonces, no sé si alguien más tenga alguna duda. No sé, a mí lo que me gusta aquí es la indentación. A mí me gusta indentar los programas. Entonces, la indentación, miren, por ejemplo, todo esto que de aquí, todo esto que está aquí indentado, pertenece al lugar, ¿verdad? Este se llama el cuerpo, es lo que se va a repetir. Por ejemplo, aquí hay un if y esto aquí está identado. Esto quiere decir que esto que está aquí identado se hace por el caso de que sea verdadero, ¿verdad? Aquí tenemos otro if, entonces esto está acá adentro. Entonces, esto no es secuencial, sino que esto de aquí se hace solamente si esto de aquí es verdadero. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo más rescato de este español, estructurado, está simpático. Y no sé si tienen alguna otra duda. Ingeniero, buenas noches. Yo quería exponer, hacer un repaso de los requerimientos funcionales y no funcionales. No sé si se pueda. Claro que se puede. Necesita que le comparta pantalla o así nomás. Sí, pantalla. Ahí le habilité la pantalla. Tiene todo suyo el Zoom. Pero interrumpa a lo mejor por la net. Requerimientos funcionales y no funcionales. Ejemplos y tips. El desarrollo de software es una de esas actividades donde tenemos nombres y categorías para todo. Y me refiero a todo, a veces eso redundante e inútil, pero a veces hay conceptos que son muy buenos para conocer y diferenciar. Un ejemplo de ello es la diferencia entre requisitos funcionales, RF, y no funcionales, RNF. Y dado que los requisitos del sistema de software se clasifican, entre otras cosas, de esta manera, se deben considerar las siguientes técnicas para una correcta identificación. Requerimientos funcionales. Los requerimientos funcionales son declaraciones de los servicios que prestará el sistema en la forma en que reaccionará a determinados insumos. Cuando hablamos de las entradas, no necesariamente hablamos solo de las entradas de los usuarios. Pueden ser interacciones con otros sistemas, respuestas automáticas, procesos predefinidos. En algunos casos, los requisitos funcionales de los sistemas también establecen explícitamente lo que el sistema no debe hacer. Es importante recordar esto. Un RF puede ser también una declaración negativa, siempre y cuando el resultado de su comportamiento sea una respuesta funcional al usuario o a otro sistema. ¿Es correcto? Y más aún, no solo es correcto, sino que es necesario definirlo. Y eso nos lleva al siguiente punto. Muchos de los problemas en la ingeniería de software, hablando sobre el proceso de desarrollo en sí mismo, comienzan con especificaciones de requisitos inexactas. Es natural que un analista de negocio o quien sea que esté definiendo y documentando los requerimientos del sistema tome algunas suposiciones como conocimiento universal o dé por sentado algún comportamiento. Pero recuerde, también es natural que un desarrollador de sistemas interprete un requisito ambiguo de manera más simple posible. Para simplificar su implementación, un claro ejemplo de estos problemas se pueden encontrar en las funciones comunes relacionadas con la experiencia de usuario. Historia de usuario. ¿Cómo un usuario quiere que la aplicación sea fácil de usar, de modo que no tenga que pasar mucho tiempo aprendiendo a usarla? ¿Qué significa ser fácil de usar? ¿Fácil para quién?
cómo se mide, cómo los rastreas, cómo se prueba, contra qué criterios. Esto no es algo contra los desarrolladores, sino más bien contra el comportamiento humano. Si usted asume algo, otros pueden ser responsables de la documentación, por lo que debe ser el mismo analista el que trate de asegurarse de que no hay algunas lagunas de comprensión. Esta también es la razón por la que las sesiones de preplanificación y presentación de historias son muy importantes para asegurarse de que todo el equipo está en la misma página con respecto a los requisitos. Su objetivo de negocio, volviendo al ejemplo anterior, podríamos dividir el requisito en varios nuevos, más fáciles de entender, desarrollar, probar, rastrear y entregar. Uno de ellos podría hacerlo, historia de usuario, como un usuario que muestre primera vez para que pueda ver qué se utiliza cada opción de pantalla de inicio. Ya sabes qué mostrar, un tutorial. Ya sabes qué hay que comprobar, qué explicar cada opción en la pantalla de inicio. Usted sabe cuándo necesita ser mostrado en el primer inicio de sesión del usuario. Puede explicar más adelante si el tutorial puede ser omitido, mostrado en otros momentos, a requisitos funcionales. En principio, la especificación de los requisitos funcionales de un sistema debe ser completa y coherente. El usuario u otro sistema están definidos. La coherencia significa que los requisitos no tienen una definición contradictoria. Requisitos no se refieren directamente a las funciones específicas suministradas por el sistema, características de usuario, sino a las probabilidades. En palabras más sencillas, se habla de lo que hace el sistema. No habla de lo que hace el sistema, sino cómo lo hace. Alternativamente, definen restricciones del sistema, tales como la capacidad del dispositivo de entrada-salida y la gestión de los datos utilizados en la interfaz del sistema. Los requisitos no funcionales se originan de la necesidad de un usuario, políticas organizacionales, la necesidad de interoperabilidad con otros sistemas de software o hardware, o factores externos de privacidad, entre otros, y clasifican según sus implicaciones. Requisitos del producto. Especifican el comportamiento del producto, como los requisitos de rendimiento sobre la velocidad de ejecución del sistema y la cantidad de memoria necesaria. Los requisitos de fiabilidad, que establecen la tasa de fallos para que el sistema sea aceptable, los requisitos de portabilidad y los requisitos de usabilidad. Requisitos organizativos. Se derivan de las políticas y procedimientos existentes en la organización cliente y en la organización del desarrollador. Estándares en los procesos de utilizar, requisitos de implementación, tales como el lenguaje de programación y requisitos de entrega que especifican cuándo se entregará el producto y su documentación. Necesidades externas. Se derivan de factores externos al sistema y su proceso de desarrollo incluyen los requisitos de interoperabilidad que definen la forma en que el sistema interactúa con los demás sistemas de organización. El sistema funciona dentro de la ley y los requisitos éticos. Estos últimos se imponen al usuario. A veces, en la práctica, la especificación cuantitativa de este tipo de requisito es difícil. No siempre es posible para los clientes traducir sus objetivos en requisitos cuantitativos. Para algunos de ellos, como el mantenimiento, puede que no se pueda utilizar ninguna métrica. El coste de la verificación objetiva de los requisitos cuantitativos no funcionales puede ser muy elevado. Y es por eso que también es muy importante ser muy cuidadoso al documentarlos. Un analista puede utilizar el apoyo
del equipo de desarrollo y el equipo de pruebas para definir criterios mensurables con el fin de saber cuándo un requisito puede ser marcado como con éxito. Hablamos de requisitos funcionales. La generalización nunca es buena, pero en este caso es aún más importante. ¿Por qué? Porque el resultado de un desarrollo de requisitos no funcionales puede no ser explícito para el usuario final. Mal ejemplo de RNF. El sistema debe ser seguro. ¿Qué tan seguro es el sistema? ¿En qué situaciones? ¿Existe una norma a cumplir? ¿En qué secciones? ¿Qué debe ocurrir si el sistema no puede funcionar tan rápido como se requiere? En estos casos, la aplicación de un requisito no funcional mal definido puede resultar problemático, costosa y lenta. También porque la mayoría de las veces una RNF no es algo que el equipo trabaja aislado en un periodo fijo de tiempo. El RNF puede ser abordado durante todo el proyecto e incluso antes de comenzar o después de la entrega, en la fase de mantenimiento. Una vez más, el ejemplo anterior podría dividirse en múltiples requisitos que no más fáciles de rastrear. Buen ejemplo de RNF, todas las comunicaciones externas entre los servidores de datos, la aplicación y el cliente de sistema RSA. ¿Sabes qué tipo de comunicaciones necesitan ser encriptadas? Usted sabe qué algoritmo usar y validar. Los requisitos funcionales y no funcionales deben diferenciarse en el documento de requisitos, ya sea un SRS, una cartera de productos o cualquier artefacto que utilice en la práctica. Esto puede resultar difícil si se declara un requisito no funcional por separado de los requisitos funcionales. A veces es difícil ver la relación entre ellos. Si los RNF es difícil separar las condiciones funcionales de las no funcionales e identificar los requisitos que se refieren al sistema en su conjunto. Se debe encontrar un equilibrio adecuado por ejemplo, si está trabajando en un product backlog, podría tener historias de usuarios separadas para RNF, pero añadir un enlace entre ellas en las RF que puedan ser impactadas por ellas. Esta es una opción de billetes utilizados en la actualidad. En cualquier caso, tanto los RF como los RNF deben estar siempre documentados, incluso si es difícil establecer la relación entre ellos en los artefactos. Esto ayudará al equipo a reducir las discusiones de ida y vuelta, ahorrar tiempo y sobre todo problemas innecesarios con el cliente. Muchas gracias por su aporte, muy buena presentación. Póngase ahí igual de todas maneras la participación en clase, porque como les dije, si es que no se toma en cuenta el proyecto PIS, sería válido los puntos de participación, ¿no? Entonces, agradecemos la colaboración. Si hubieron unos ejemplos allí y unos aportes nuevos con respecto a lo que nosotros habíamos visto. Y yo creo que estuvo bastante clara su explicación. Gracias. Ya, Gracias. listo, entonces. Déjenme ver. Ya, entonces nosotros estábamos aquí, ¿verdad? Y creo que ya no había más preguntas con respecto a este tema. Entonces ahora vamos a ver otro tema que es el uso de tablas de decisiones. La tabla de decisión no es otra cosa que una tabla con filas y columnas, ¿verdad? Que en este caso está separada de 4 cuadrantes. El cuadrante superior izquierdo va a contener las condiciones. El cuadrante superior derecho va a contener las alternativas de las condiciones. La mitad inferior de la tabla va a contener las acciones a realizar a la izquierda, ¿verdad? Y las reglas para ejecutar las acciones a la derecha. Esta tabla de decisión se va a utilizar para poder determinar qué acción se va a tener que realizar en base a una lógica que se va a mover según lo que dice aquí,
conforme la manecilla del reloj, ¿no? Partiendo desde el cuadrante superior izquierdo. Bien, entonces aquí tenemos, ¿verdad? El formato para utilizar una tabla de decisión, ¿verdad? Aquí en el lado izquierdo tenemos las condiciones y acciones. Entonces aquí tenemos la condición y aquí tenemos la acción a ejecutar, ¿verdad? Del lado derecho tenemos las alternativas de las condiciones, ¿verdad? Y en la parte inferior derecha tenemos la entrada de las acciones. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla de decisión para, dice, ilustrar la política de una tienda en cuanto al pago de los clientes, ¿no? Entonces, aquí tenemos las condiciones. Dice, si el pago a los clientes es menor a $50, ¿verdad? Entonces aquí tenemos las reglas. Dice que sí, ¿verdad? Aquí la primera regla dice que sí, que no, que no. Entonces, déjenme ver. Ya, esta sería una condición. Ya, si solo se está evaluando esta condición, ¿verdad? Entonces habría que aplicar, ¿verdad? La regla 1 que tiene un sí, ¿verdad? Y yendo por aquí para ver cuál es la acción que se debe ejecutar, vemos que está marcado que dice debe completar la venta después de verificar la firma, ¿verdad? En caso de la regla número 2, que también dice que sí, ¿verdad? Dice que se debe completar la venta y que no se necesita la firma, ¿no? Este sería en el caso número 2. Sin embargo, no son las únicas condiciones que tenemos aquí, ¿no? Tenemos que revisar las tres condiciones, ¿no? Entonces dice, si es menor a 50, ¿verdad? Se cumplirían las reglas 1 y 2. Si paga con un cheque con dos más formas de identificación, ¿verdad? Se aplicaría la regla 1 y 3. Si usa tarjeta de crédito, se aplicaría la regla 2 y 4, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver, ¿verdad? ¿Cuáles son las condiciones que se cumplen, ¿verdad? Aquí tenemos las reglas que se van a aplicar y revisamos cuál es la acción a seguir, ¿no? Entonces, lo que está marcado con una X es la acción a seguir. Por ejemplo, veamos acá. En el caso de que pague con cheque con dos formas de identificación, tenemos que se aplica la regla 1, y en la regla 1 tenemos que se debe completar la venta después de verificar la firma. Pero también tenemos la regla 3. En la regla 3 dice que se debe llamar al supervisor para la aprobación, ¿verdad? Si paga con tarjeta de crédito, se cumple la regla 2 y la regla 4. En la regla 2 tendríamos que completar la venta, no se necesita firma. Y en la regla 4 dice se comunica vía electrónica con el banco para la autorización de la tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, esta sería la tabla de restricción. Como ustedes pueden ver, funciona en base a unas combinaciones entre las condiciones, las acciones y las reglas, ¿verdad? Y las acciones a seguir. Ya, entonces, continuando con el tema de las tablas de decisión, dice que para construir las tablas de decisión, ustedes, los analistas, van a tener que determinar el tamaño máximo de la tabla, ¿sí? Es decir, que ustedes van a tener que eliminar cualquier situación imposible, o inconsistencia, o redundancia, y van a tener que simplificar la tabla lo más que se puede, ¿no? Entonces, un método para poder simplificar las tablas es lo siguiente. Primero, determinar el número de condiciones que pueden afectar la decisión, ¿sí? Entonces hay que combinar las filas que se traslapan con las condiciones mutuamente excluyentes. Entonces, hay condiciones que se contradicen, entonces hay que evitar esas condiciones, ¿no? Porque no se aplica la una, se aplica la otra, pero las dos no se pueden aplicar porque se contradicen. El número de condiciones se convierte en el número de filas en la mitad superior de la tabla. Punto número 2.
Dice, determinar el número de acciones posibles que se pueden realizar. Este número se convierte en el número de filas de la parte inferior de la tabla, ¿no? Entonces, el punto número 2 es determinar el número de acciones que se pueden realizar. Punto número 3 dice, determinar el número de alternativas de condiciones para cada condición. Punto número 3, determinar el número de condiciones para cada condición. Dice, la forma más simple de la tabla de decisión, habrá dos alternativas, sí o no, ¿verdad? Para cada condición. Entonces, ya dice punto número 4, dice calcular el máximo de columnas en la tabla de decisión, para lo cual hay que multiplicar el número de alternativas para cada condición, ¿no? Esta es una especie de mezcla de tabla de verdad, lo que se hace aquí, ¿verdad? Quinto dice llenar las alternativas de las condiciones, ¿verdad? Para completar la tabla dice que se inserta una X donde las reglas sugieran ciertas acciones. Punto número 7 dice, combinen las reglas en las que aparentemente una alternativa no marca una diferencia en el resultado, con un guión. Es decir, que no importa si es verdadero o falso. Significa que la condición puede ser verdadero o falso y que la acción se realizará de cualquier manera. Por acá dice, revisar cualquier situación imposible, contradicción o redundancia en la tabla. Y luego dice, vuelva a ordenar las condiciones y las acciones o incluso las reglas si esto ayuda a comprender mejor la tabla de decisión, ¿no? Entonces es un proceso, construir la tabla de decisión, como ustedes se dan cuenta, y más que nada si la tabla es muy grande puede ser un proceso un poco engorroso. Bien, para poder desarrollar la tabla de decisión primero hay que verificar la integridad y la precisión. ¿Ya? ¿Cuáles son los problemas que podrían ocurrir en una tabla de decisión? Primero, que estén incompletos, o sea, que no estén todas las alternativas allí. Segundo, que existan situaciones imposibles. Por ejemplo, que le cobren efectivo y que no le cobren efectivo. Entonces, no le puedo cobrar y luego no le puedo no cobrar. O sea, eso son situaciones imposibles. Aunque eso más bien entra en el tema de la contradicción, ¿verdad? Y la redundancia. ¿No? La redundancia es que existan dos condiciones que terminen en la misma acción. Ya, entonces aquí tenemos una tabla de decisión, ¿verdad? Aquí tenemos la tabla de decisión. Vemos condiciones y acciones. Vemos que si el salario es mayor a 50.000 al año, ¿verdad? Tenemos las reglas 1, 2, 3, 4. Y por acá tenemos si el salario es menor a 2.000 al mes, ¿verdad? Un salario menor al 2.000 al mes, ¿verdad? Tenemos también que se cumple la regla número 1. Entonces, miren, salario mayor a 50.000, eso podría ocurrir. Salario menor a 2.000 al mes, ¿verdad? Esos son como 24.000 al año, ¿sí? Entonces tenemos dos condiciones, ¿verdad? Que se aplican para la regla número 1. Se aplican para la regla número 1 dos condiciones. Pero estas dos condiciones nunca van a ser, o sea, o es la primera o es la segunda, pero nunca van a ser las dos. Por lo tanto, la regla 1 nunca se va a ejecutar porque las condiciones no van a ocurrir de manera igual. Hay una situación que nunca se va a cumplir allí. Entonces aquí, ¿verdad? La regla número 1 está de más. ¿Sí? Veamos por acá. Por acá tenemos varias condiciones y varias reglas y varias acciones. Y aquí vemos que cuando se cumple la condición 1 y 2 para la regla 1 y cuando se cumple la condición 1 y 2 para la regla 2 y 1 y 2 para la regla 3, cuando se cumplen para las tres reglas las condiciones, ¿verdad? 1 y 2, y sin importar mucho la tercera, resulta que se hace la acción 1, ¿sí? Pero también se hace la acción 2, pero también se hace la acción 3, ¿verdad? Entonces se están haciendo todas las acciones para las mismas condiciones,
Entonces eso como que no se ve correcto. Ingeniero, ¿podría repetir esa parte que no la comprendí bien? Ya, a ver, repito desde el inicio. Aquí estamos viendo dos condiciones, ¿verdad? Dice que el salario es mayor a 50.000 y que el salario es menor a 25.000. O el salario o es mayor a 50.000 o es menor a 25.000. Digo 25.000 o 24.000 porque ese es el salario anual, ¿no? Aquí estamos hablando de salario anual de 50.000. Abajo también tendremos que convertirlo a anual para poder compararlo, ¿no? Entonces, tengo que el salario es mayor a 50.000 y abajo dice que el salario sea menor a 24.000. Y para ambos aplica la regla número 1. Entonces, como el salario no puede ser mayor y al mismo tiempo menor, ¿verdad? Nunca se va a cumplir que esto sea verdadero y que al mismo tiempo este sea verdadero. Por lo tanto, la regla número 1 está de más, porque es una situación que nunca se va a dar. Ahora, vuelvo por acá a otra tabla de verdad. En esta otra tabla de verdad tengo varias reglas, varias condiciones y varias acciones, ¿verdad? Aquí estoy viendo que para la condición 1, 2 y 3, para la regla 1, se cumple, ¿verdad? Porque dice que si este es verdadero, y este es verdadero, y este no me importa, va la acción 1. Para la regla número 2, si este es verdadero, y este acá, bueno, dice que no, va la acción 3. Y si para la tercera regla, si este es verdadero, y el tercero no me importa, va la acción 2. Entonces, aquí vemos que para la regla 1, 2 y 3, ¿verdad? Cuando las reglas 1, 2 y 3 cumplen las condiciones, ¿sí? Se ejecutan la acción 1, la acción 2 y la acción 3, ¿no? Entonces, la idea sería, digo yo, la idea sería que solamente se ejecuta una acción, ¿verdad? Cuando ocurre alguna de estas condiciones. Por lo tanto, aquí se está contradiciendo, ¿no? O sea, o es la 1, o es la 2, o es la 3. ¿Sí? Pero aquí están ocurriendo las tres acciones al mismo tiempo. Entonces, eso podría no estar bien. Y por el lado de acá vemos que cuando se cumple la condición 1, ¿verdad? Y el resto no importa, la regla hace la acción 1, y cuando por acá en la regla número 5 se cumplen las condiciones, hace la acción 1 también. Entonces, aquí vemos que las condiciones para que se cumpla la regla 4 son las mismas que las condiciones para que se cumpla la regla 5, y las acciones también son las mismas. Por lo tanto, tengo que la regla 4 o la regla 5 están de más. Una de las dos está de más. Si yo elimino una de esas reglas, pues no pasa nada. Sigue funcionando bien el algoritmo, ¿no? Entonces aquí tengo una redundancia de reglas y aquí tengo una contradicción porque, como les digo, se supone que solo debería ejecutarse una acción. Y aquí se están ejecutando las tres acciones, ¿verdad? Para cualquiera de los casos. Entonces eso no estaría bien. Entonces, la idea de esto de aquí es depurar la tabla de verdad, quitándole las situaciones imposibles, las contradicciones y la redundancia. De esa manera queda una tabla más simple, y si es más simple va a ser más fácil de interpretar. Ya, entonces aquí vamos a ver combinación, dice reglas para simplificar la tabla de verdad. Entonces miren, aquí estamos viendo el pedido, ¿verdad? Aquí tenemos las condiciones. Si el cliente hizo el pedido por catálogo de otoño, por catálogo de Navidad o por catálogo especializado. Entonces, hay tres condiciones que se podrían cumplir. Aquí están las reglas, ¿verdad? Y aquí están las acciones a seguir: enviar el catálogo de Navidad, enviar el catálogo especializado, enviar ambos catálogos, ¿no? Y estamos viendo que
cuando el cliente cumple las condiciones 1 y 2, aquí se me pierde el foco del mouse, no sé por qué. Aquí cuando el cliente cumple las condiciones 1 y 2 y la tercera no es, ¿verdad? Se hace la acción 1. Pero por acá también vemos que cuando el cliente cumple la condición 1 y la 2 y la 3 no importa, igual se hace la acción 1. Y por acá vemos que cuando se cumple la condición 2, también se hace la acción 1, ¿no? Entonces, y por acá en la número 8, ¿verdad? Cuando no se cumple ninguna condición, también va la acción 1. Entonces, la acción 1 se cumple para todas estas reglas. Si yo cojo la regla 2, 4, 6 y 8, ¿verdad? Y yo me doy cuenta que siempre se ejecuta la acción 1, entonces yo puedo decir, sea que la condición 1 sea verdadera o sea falsa, igual se va a hacer la acción 1. Entonces, por lo tanto, yo puedo poner aquí que la primera condición, no me importa si es verdadero o falso, se va a hacer la acción 1. ¿Verdad? Por aquí veo que la segunda condición puede ser verdadero, puede ser falso, puede ser verdadero, puede ser falso. Igual se va a ejecutar la acción 1, como ustedes pueden ver. Por lo tanto, yo pongo para la segunda condición que no me importa si es verdadero o falso, igual se va a ejecutar la acción 1. Y por acá finalmente tengo la tercera condición que es no, por acá es no, por acá es no, por acá es no, es decir, siempre es no. Entonces yo puedo decir que cuando la tercera condición sea no, se ejecute la acción 1, ¿no? Entonces aquí, este sería la tabla resultante, ¿verdad? De 8 reglas queda convertida a solamente 3 reglas, donde estas condiciones de aquí no me importan, porque sé que se va a ejecutar la acción 1, ¿no? Por acá. Buenas noches, profe. Disculpe una pregunta. ¿Por qué no se podrían utilizar dos acciones? O sea, tomar dos acciones y al menos en la 1 y en la 2 hay dos positivos. ¿Por qué solo agarrar una acción? Es que las acciones van a depender de las condiciones, ¿no? Entonces, por lo general, no digo que no se puede utilizar, pero por lo general, cuando se cumple una regla, generalmente usted quiere ejecutar una acción, ¿sí? Podría haber un caso que se ejecute más de una acción, pero ¿de qué va a depender? Va a depender de las reglas. Entonces, si usted se da cuenta, aquí dice enviar el catálogo de Navidad, enviar el catálogo especializado, enviar ambos catálogos, ¿no? Entonces, si ya envío el de Navidad, y esto va en el contexto de la empresa, ¿para qué voy a enviar el especializado? ¿Verdad? Y podría yo crear una regla, ¿verdad? Podría eliminar la acción de enviar ambos catálogos y podría crear una regla donde envíe el catálogo de Navidad y también el especializado. Y de esa manera me deshago de la acción que dice enviar ambos catálogos. Ahí se cumpliría lo que usted dice de que una regla podía generar dos acciones. En ese caso de allí. Bien, yo estaba viendo que, no sé ustedes si se dan cuenta aquí, que aquí dice verdadero, 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 las condiciones, y por acá dice falso, verdadero, verdadero, y se ejecuta la acción 2. Quiere decir que no me importa si la primera es verdadero o falso, siempre se va a ejecutar la acción 2, y por eso aquí la primera no me importa si es verdadero o falso, ¿verdad? Y se ejecuta la acción, según yo era la 2. Pero aquí está la 3. Déjenme ver. Sí, es la 3, está más abajito. Entonces, aquí está la regla 1 con la regla 5, están simplificadas también. Bien, aquí tengo la regla 3 con la regla 7. Aquí me doy cuenta que la regla 3 con la regla 7 ejecuta la acción 2. Y me estoy dando cuenta que si aquí es verdadero y acá es falso, igual va a las 2. Y acá estas sí se repiten, igual va a la 2, ¿no? Entonces, miren que aquí dice que no importa lo que sea la primera, la segunda condición tiene que ser negativa y la tercera tiene que ser verdadero.
y se ejecuta la regla número 2. Entonces, el punto aquí es que de esta tabla grande, ¿verdad? Se ha logrado realizar una tabla un poco más simplificada. Y esta tabla más simplificada es más fácil de leer. Si esta es verdadera, ya, entonces esta sería la manera de simplificar la tabla. Esto obviamente tienen que practicarlo para que le ganen un poquito, se les haga más fácil asimilarlo. Ya, de todas maneras yo sí les he mandado un trabajito de esto que estamos viendo. Creo que ya me he pasado con la hora, ¿no? Ya, listo, jóvenes. Entonces, nos vamos a quedar por allí. Estén atentos al aula virtual porque aparte de las tareas que están en este momento, y les he mandado trabajos sobre esto de aquí. Probablemente se los mande ya para la semana que venga para que no se les acumule mucho, pero todavía tenemos varios diagramas por ver adelante, ¿no? Entonces, en las tablas de decisión yo sé que se les va a confundir un poco, pero cuando ya lo echen en práctica, ahí se les va a aclarar el panorama. Bueno, entonces nos quedamos por allí. No sé si hay algún comentario o alguna pregunta. Ya, si no hay, yo en este momento estoy copiando las asistencias y si ustedes gustan ya pueden desconectarse para que no lleguen tarde a su próxima clase. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Buenas noches. Procedo a detener la grabación.